Pues vamos a seguir con la enseñanza del día de hoy. Se titula Oír la voz de Dios. Y pues vamos a pedirle a Dios que Él venga a ayudarnos, Señor. Cuánto rogamos, Señor, que sean tus palabras de vida eterna, Señor. Que sea tu Espíritu el que venga a darle sentido a las palabras. Que no solamente sea conocimiento, Señor, sino que seas tú hablando a cada persona, a cada corazón. Señor, y aún ayúdalos para que puedan estar atentos. Produce el querer como el hacer en cada uno, Señor. La verdad te necesitamos, Señor. Tú eres el que haces la diferencia. Tú eres el único que bendices. El único, Señor, que salvas. Es por eso, Señor, que cuánto rogamos que seas tú quien venga con cada uno, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Está basada en Jeremías 7. Vamos a estar leyendo algunos textos de Jeremías. Vamos a poner mucha atención. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Sí? Dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Sí? Algo que Dios veía en el pueblo, eran muy buenos para ofrecer los holocaustos, para hacer los rituales. Pero algo que Dios notaba en el pueblo era que realmente no había una conversión de corazón. No había un cambio en las vidas de las personas, ¿sí? Y solamente estaban confiándose en sus sacrificios, en las obras que ellos hacían, ¿sí? En nuestro tiempo nosotros no hacemos ningún sacrificio, pero sí tal vez podemos decir, pero pues yo soy buena persona, cuando puedo ayudo a alguien, yo no me meto con nadie, y podemos estar confiando en ese tipo de cuestiones. Yo voy a la iglesia, ¿sí? Yo antes era peor, ahorita ya cambié un poco, ya no soy como antes. Y podemos estar confiándonos en este tipo de cosas, ¿sí? Pero si nosotros estamos confiando en esas cosas, Dios nos está viendo igual que estaba viendo este pueblo, que le decía, ¿saben qué? Tienes que mejorar tu camino. Si Dios, veíamos al inicio, cuando les dio los mandamientos, les dio las palabras, no era solamente para que las tuvieran en una lista y se la aprendieran de memoria. Era para que la pudiesen aplicar a su vida y con el propósito veíamos de que les fuese bien a ellos y a sus hijos. O sea, ese es el propósito de Dios. El día de hoy, ese es el propósito de Dios también, que nosotros no solamente vengamos aquí a aprender un montón de palabra, a saberla de memoria, sino que puedas aplicarlo a tu vida. Sí, vamos a seguir leyendo. Dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Si te das cuenta, Dios empieza a nombrarles pecados específicos. ¿Sí? Dice, matando, hablando palabras de mentira, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal. ¿Sí? ¿Qué hay en ti? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Qué has hecho con la palabra que Dios te ha dado? Con todo lo que tú has entendido. Cuando nosotros entendemos, cuando algún hermano te comparte, escuchas algún mensaje y entiendes, es cuando nosotros decimos, Dios te está hablando. Pero ¿qué estás haciendo con esa palabra que tú estás entendiendo? ¿Qué estás haciendo con esa palabra que a ti te está brillando? Si tú no estás haciendo nada con esa palabra, ¿qué va a pasar? Esa palabra se va a ir. Sí, esa palabra se va a desperdiciar en tu vida y lo que va a ocasionar es que te engañes, te endurezcas y te vayas. ¿Sí? O te acostumbres a estar y te acostumbres a estar ahí. Entonces,
Ahí es un peligro. Cuando Jesús nos da una palabra no es para que la tengamos guardada, ¿sí? Es para que la usemos, para que la apliquemos, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Siguiente. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Muchos creían que porque iban al templo y hacían los sacrificios, ya con eso era suficiente. Cuando Dios no estaba pidiendo eso, Dios lo que quería era un corazón vuelto a Él. ¿Sí? Por eso dice aquí, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y tal vez tú no lo dices de esta manera, pero si tú sigues mintiendo, robando, adulterando, fornicando, si tú realmente no has cambiado tu corazón, está pasando lo mismo. Muchas veces te puedes confiar y decir, ¿sabes qué? No, pues es que yo ya estoy mejorando, yo ya voy a la iglesia, yo estoy estudiando la palabra, pero si hay pecado en tu vida, ¿sí? Tú te estás engañando, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. El siguiente dice, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. Y fíjate lo que responde aquí a manera de pregunta también. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Y es algo que nosotros debemos analizar. ¿A qué se refiere esto? Si tú no has cambiado tu vida, o sea, realmente no has sido perdonado por Dios y sigues, como dice ahí, adulterando, matando, que posiblemente tal vez no estás matando, pero sí tienes coraje contra alguna persona, sí le tienes odio a una persona, le tienes rencor tal vez a una persona, estás guardando amargura en tu corazón, ¿sí? Estás codiciando, estás haciendo alguna de estas cosas, ¿sí? ¿Quién es el que va a cosechar todos esos problemas? ¿Quién es el que va a cosechar confusión? ¿A quién le van a venir las consecuencias a su vida? A nosotros, exactamente. ¿Qué está diciendo aquí Dios? O sea, ¿me provocarán ellos a ira? O sea, ¿a Dios qué le vamos a hacer? No le vamos a hacer nada. ¿Para quién es el mal? Para nosotros mismos. Y es algo que nosotros debemos de entender. No es el mal para Dios. El mal es para ti que estás tomando esas malas decisiones, que estás pecando contra Dios. Si Dios no viene a cambiar tu vida, vas a caer. ¿Sí? Todo el pecado trae consecuencias. ¿Sí? El pecado, para ponerte un ejemplo, es así. Supongamos que alguien te invita a comer y tú dices, no, pues de aquí soy, y empiezas a pedir un montón de cosas y aparentemente todo está bien, pero de repente la persona te dice, bueno, ya me tengo que ir y te deja con la cuenta y tienes que pagar. Así es el pecado. Al principio todo pudiese parecer bonito, la verdad, ¿sí? Pero las consecuencias que trae son graves a nuestras vidas. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado las consecuencias que trae el pecado, divorcios, ¿sí? Amargura, cuántas cosas, soledad, muchas cosas que hemos ocasionado por el pecado, pero muchas veces ni aún así queremos entender que todas las cosas que están pasando a veces son causa de nuestro pecado y muchas veces la gente dice, la gente peca y contra Jehová se irá su corazón. Porque la gente empieza a decir, no, Dios tiene la culpa de lo que me está pasando. ¿Por qué? Si yo no soy tan mala persona, Dios permite que me pase estas cosas. Entonces, es momento de tomar muy en serio la palabra de Dios. Aquí el único perjudicado de no buscar a Dios, el único perjudicado que va a cosechar, pues eres tú. ¿Sí? Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros. ¿Sí? Vamos a seguir siguiendo leyendo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres
ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, ¿sí? Y andad en todo mi camino, en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Nuevamente, si nos quedamos ahí, nuevamente vemos el propósito de Dios, es bueno para nosotros, ¿sí? Y veíamos al inicio cómo Moisés les estaba recordando los mandamientos. Eso fue lo que Dios les marcó primeramente. Ciertamente después vinieron los sacrificios, los holocaustos, cuando hicieron lo del arca, lo del atrio, ¿sí? Pero lo que Dios quería, si nos podemos regresar un poquito, ¿sí? Dice, lo que Dios quería era realmente la obediencia. Por eso les dice aquí, añadid vuestros holocaustos. Los holocaustos eran ofrendas que eran completamente quemadas, no podías comer nada de eso, ¿sí? Pero en los sacrificios había parte donde sí podías comer eso. Pero ¿qué da a entender a Dios aquí? Que realmente todos esos sacrificios de nada les estaba valiendo, porque no había lo más importante, que era la obediencia a Dios, que era un corazón vuelto. Eso era lo que Dios quería para su pueblo, que lo vieran, que lo conocieran, que estuvieran con Él. Pero desgraciadamente, como decía, se estaban conformando solamente con esta parte, hacer los sacrificios, ya cumplimos, ¿sí? Ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero estaban dejando lo más importante y Dios lo estaba viendo, ¿sí? La siguiente, ¿lo sí? Vamos a otro. Vamos a leer en Deuteronomio, ¿qué dice? Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, hablando Moisés cuando Dios los sacó de Egipto, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Siguiente. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, fíjate, para que temas a Jehová tu Dios. Y cuando dice temas, da a entender un temor reverente, un temor de respeto, de honra, de que tú vas a honrar a Dios. Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Siguiente. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, nuevamente, para que te vaya bien. ¿Sí? Y yo creo que no, muchas veces lo puede uno malinterpretar y va a decir, entonces a fuerza tengo que ponerlos por obra porque si no Dios me va a castigar. Porque eso es lo que muchas veces piensa uno. Me va a ir mal porque entonces tengo que hacer lo que Dios quiere a fuerzas. Te va a ir mal porque el pecado trae consecuencias. Esa es la respuesta. Si te va a ir mal es porque tú vas a cosechar lo que vas a sembrar. Eso es. Por eso Dios recalca y recalca, ¿sí? Para que te vaya bien. No es porque te quiera obligar a hacerlos. Es porque quiere que entiendas que las decisiones que nosotros tomamos, ¿en base a qué las tomamos muchas veces? A los deseos, a los sentimientos, a los pensamientos que pueden venir. ¿Y qué terminamos haciendo? La verdad la regamos y a veces tú dices, híjole, ¿por qué hice esto? ¿Para qué me metí en esto? Pero ya te metiste y ya estás ahí. Y ya ni cómo salirte. ¿Sí? Entonces, les dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué les decía? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? Siguiente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si te das cuenta, ¿cómo es que vas a servir a Dios? Pues amándolo. Y claro, ese amor no va a salir así nada más solito. Tienes que buscarlo, como veíamos el domingo pasado, tú tienes que hacer un barbecho a tu corazón. Tú tienes que ver
¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que está ahí que está estorbándote a tu vida? ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, pero ¿qué pasó con todo esto que Dios les habló? Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha hablado? ¿Has avanzado? ¿Estás teniendo un trato de Dios en tu vida? ¿O ya de plano te estás haciendo hacia atrás? ¿Sí? Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice, y os envié todos mis profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Siguiente. Dice, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero ¿qué dice aquí? Pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, vamos a seguir adelante. Dice, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Todas las palabras que Dios les había dicho, todo lo que ellos sabían, se les había compartido. ¿Qué nos dice aquí? No admitieron corrección. No, eso no es para mí. No, yo no estoy así, yo estoy viviendo bien. ¿Sí? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Qué has hecho con cada palabra que Dios te ha hablado, que has entendido? ¿Realmente la has puesto por obra, lo has buscado? ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, ¿qué va a pasar si nosotros no atendemos a la voz de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras vidas? Pues va a haber un endurecimiento, ¿sí? Y creas o no, también el pecado que hace a la vida del hombre, lo corrompe, ¿sí? Y ahorita vamos a ver precisamente con este pueblo algunos ejemplos. Vamos a ver en el siguiente. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Acuérdate que en los 10 mandamientos lo primero que dice, no tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen, ni nada. Y se atrevieron a meter ídolos incluso a la casa, al templo de Dios. Imagínate, ya la mente bien torcida. Vamos a seguir leyendo, dice. Y han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. ¿Y qué empezaron a hacer? Para quemar al fuego sus hijos. Ya que una persona esté dispuesta a quemar su hijo a un ídolo, es porque la mente ya está bien retorcida, ¿sí? Ya está bien corrompido por el pecado. Y créeme que por mucho que tú puedas decir, yo no voy a caer en eso, yo no voy a hacer eso, yo no estoy diciendo ahorita que nadie vaya a quemar a su hijo, esas prácticas ya se acabaron. Pero muchas veces tú puedes llevar a tu hijo a que puedas hacer cosas así súper malas. Hace tiempo yo recuerdo que cuando yo fui a trabajar a Veracruz y había unas personas que estaban ahí platicando de algo que había sucedido. Y precisamente había un papá que supuestamente quería que su hijo se hiciera hombre. Entonces, ¿qué hizo? Lo empezó a llevar a prostíbulos para que se metiera con las mujeres. ¿Qué pasó? El muchacho agarró una infección de SIDA en ese entonces y murió. Y era algo que todos estaban alarmados y estaban contando y decían, no, es que la regó, pues. Y el Señor, pues arrepentido de, ¿qué hice? O sea, ¿cómo me atreví a hacer eso? Pero ya era demasiado tarde. Y por eso te digo, o sea, muchas veces tú puedes estar tan corrompido, el pecado te puede corromper tanto que llegas a hacer cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer. Veamos la historia verídica de un joven muy inteligente, hizo exámenes para varias universidades, todas lo aceptaron, era brillante, era escritor, pero empezó a fumar marihuana, de ahí empezó a meterse cocaína, empezó a meterse otras cosas, caso que llegó a caer tan mal, empezó a robar, a su propio padre le intentó robar, o sea,
Ahorita, gracias a Dios, tiene, bueno, decía ahí que la historia que ya tiene como 8 años sobrio, pero aún, o sea, está con ese temor de volver a caer, ¿sí? Entonces, puede uno llegar a hacer cosas que uno no imaginó. ¿Por qué? Porque el pecado te corrompe y hace que uno actúe como un animal. Ya no piensas, ¿sí? Ya no piensas. ¿Qué pasa cuando a una persona le dan una mochada por primera vez? Sientes temor, te van a descubrir. Pero ¿qué pasa ya cuando empiezan continuamente? No, hombre, ya bien descarado, agarra el dinero, o sea, se corrompe la persona. Ayer precisamente una persona nos decía que ellos manejan un Infonavit diferente, el Infonavit total, porque cuando ellos manejaban el otro, el tradicional, llegaban personas a checarlos y lo que decían, pues nos buscaban como que, es que aquí te falla esto, aquí. ¿Por qué? Porque lo que querían era obtener algo. Entonces, vemos que todo el pecado corrompe, el pecado corrompe. Y por mucho que tú puedas decir, no, es que a mí no me va a pasar, créeme, ahí va uno. Y es lo que quiere hacer Dios, evitarte todo eso. ¿Sí? Evitarte todo eso. ¿Cuánto dolor no causa a tu familia, por ejemplo, que un hijo se vaya a las drogas, se vaya a tomar, que ande batallando? La verdad es doloroso. Y ver a tu hijo, por ejemplo, que, que lo encuentras botado en la calle, que anda batallando, o sea, es algo que te duele. ¿Pero por qué llegó así? Porque se fue corrompiendo. El pecado corrompe. ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa el pecado. Vamos a seguir viendo. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Y hace Pablo una pregunta, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿pero qué fruto tenías del pecado que hacías? ¿Qué de bueno le has sacado al pecado? ¿Sí? ¿Qué de bueno le has sacado al pecado? ¿Sí? Tal vez al inicio fue, uy, qué bonito, ¿no? Pero trajo malas consecuencias. ¿Sí? ¿Qué fruto has sacado de todas esas cosas? Y te dice aquí, porque el fin de ellas, ¿qué es? Es muerte, una muerte espiritual y muchas veces muerte física, una muerte eterna. Entonces no es cualquier cosa el pecado, no es como para que los tomemos a la ligera. Sobre todo, bueno, yo creo que todos, pero también los jóvenes, cuánto necesitan darse cuenta y abrir sus ojos a tiempo que todas las decisiones que ustedes están tomando, pues sobre todo tienen que buscar mucho a Dios para que los ayude a tomar buenas decisiones. ¿Sí? Vamos a seguir. La siguiente, por favor. Dice 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no quieres, si tú dices, no, eso es mentira, eso te vas, tú lo vas a comprobar. Y de hecho yo creo que si somos sinceros, muchos de nosotros hemos caído en pecados tan horribles que si no fuera por la misericordia de Dios no hubiéramos salido de ahí. ¿Sí? Entonces, y que algunos que están todavía metidos en pecados, muchas veces pareciera que no pueden salir de ahí. Entonces, si tú eres serio, te vas a dar cuenta qué te trae el pecado. Vacío, soledad, ¿sí? O sea, no hay nada bueno en el pecado. Siguiente, por favor. Dice, vamos a ver otro ejemplo. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Siguiente. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Imagínate, también este hombre pasó a sus hijos por fuego. Siguiente. Dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea, reyes, personas muy capacitadas, ¿sí? Cayeron bajo también por el pecado. Siguiente.
Vamos a ver otro rey. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Etziba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Siguiente. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, fíjate, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Siguiente. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. O sea, este hombre se fue todavía más al extremo de la maldad. ¿Sí? Entonces, tú piensas que si realmente tú empiezas a tomar tus propias decisiones, tú piensas que vas a tomar buenas decisiones, tú piensas que realmente esto no te va a pasar a ti. Sí, mucho, eso es lo que uno cree, y sobre todo cuando uno está joven. A veces uno le dice a los padres, es que te pasó a ti, pero a mí no me va a pasar. O sea, bien, la verdad, bien soberbios, porque yo lo hice. ¿Sí? Y cuando te das cuenta ahí, vas directito a caer. La verdad. Entonces, pero a nosotros los que ya hemos vivido, los que ya somos grandes, ¿cómo has vivido? ¿Qué has cosechado en tu vida? ¿Quieres seguir en lo mismo? ¿Quieres seguir así? Tú tienes que tomar una decisión. ¿Sí? Siguiente. Jueces 2, 18, 19 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Siguiente. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Aquí habla en los tiempos cuando no había reyes en Israel. Dios le levantaba jueces. Mientras estaba el juez, la persona parecía que iba caminando. Pero ¿qué pasaba cuando moría? Se volvían a corromper. Ahora yo te pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Será que era de la responsabilidad del juez? Es de cada uno de nosotros. Las decisiones que tú tomes, lo que tú vayas a hacer, es responsabilidad tuya. No puedes culpar a nadie más. ¿Sí? Tú eres responsable de tus propios actos ante Dios. No podrás decir, es que me obligaron y es que mi papá dijo y por eso lo hice. O sea, pero nadie te obligó. Cada uno va a dar a cuenta a Dios por su pecado. Y aquí es la importancia de que tú vuelvas tu corazón a Dios, que Dios te esté mostrando cómo estás delante de Él. ¿Por qué? Porque, mientras haya alguien que te esté dirigiendo, pero ¿qué va a pasar si esa persona muere, si esa persona se va? ¿Qué vas a hacer? Nosotros tenemos que aprender a saber, como dice Dios, lo bueno, lo malo, a tomar esas decisiones, a buscarlo a Él. Pero si tú no haces nada y sigues en lo mismo, no esperes cambiar, no esperes que te vaya bien. ¿Sí? Vamos a seguir, por favor. ¿Qué les decía Jesús? Fariseo ciego, ¿qué le decía? Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y es algo muy importante porque a veces cuando escuchamos que estamos mal, ¿qué queremos hacer? Como que, pues voy a dejar de hacerlo y quieres como que cambiar todo. Lo primero que tienes que hacer es, Señor, quebranta mi corazón. Porque dice que de ahí mana la vida y de ahí salen los malos pensamientos también. ¿Sí? Entonces, lo primero que Dios tiene que tratar es lo de adentro, es el corazón. Si no hay eso, por mucho que tú le quieras pintar por fuera, John Bunyan
decía que él se sentía como una pared pintada, pero decía que la pintaba bonito. Y no sé si has visto cuando pinta sobre una pintura que está ya fea, ¿qué le pasa a esa pintura? Se empieza a levantar. Y él decía, yo trato, o sea, de hacer las cosas bien, pero había algo adentro que estaba mal todavía. Entonces, hasta que él encontró ese perdón de Dios fue que todo empezó a cambiar ahora sí, de adentro hacia afuera. Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque nos podemos engañar. Y quiero que veamos esta historia. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, dando a entender, no de edad, sino aún incluso de importancia, ¿sí? Dice, este es el gran poder de Dios. Siguiente. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Siguiente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vamos a detenernos tantitos ahí. Si se dan cuenta, este hombre aparentemente cambia su vida. Aparentemente ya todo estaba bien. Dice que andaba siempre con Felipe. ¿Sí? Y estaba atónito de ver el poder de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿este hombre había cambiado su corazón? No. Cuando vienen los apóstoles y él se da cuenta que ellos ponían la mano y caía el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Cuánto quieren para que también yo pueda hacer eso? O sea, fíjate, bien errado lo que te decía, bien errado la persona. ¿Qué le dice Pedro? Vamos a ver así el siguiente. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y fíjate lo que le dice, y esto es algo tremendo, dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, o sea, tú estás bien perdido, ¿sí? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y por eso es la importancia de que tú analices tu vida primeramente, de adentro hacia afuera, ¿sí? Vamos a ver, siguiente. Y le dice, Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, había maldad en él, ¿sí? Y le dice, arrepiéntete. O sea, ve, busca a Dios. O sea, tienes la oportunidad de hacerlo. Quizá Dios te vaya a perdonar. Pero vamos a ver qué contesta este hombre. Siguiente. Dice, dijo, rogad a vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No quiso arrepentirse. Ora por mí para que no me pase. Pero él no quiso humillarse delante de Dios. Él no quiso reconocer que estaba mal delante de Dios. Y si tú buscas, te vas a encontrar que este hombre hizo toda una secta donde él se hacía pasar por Dios, por Jesús, por Cristo, y decía que el Espíritu Santo había venido sobre una mujer que era prostituta, creo que se llamaba Elena, si no mal recuerdo, y él decía que era Cristo en la tierra. O sea, a tal grado llegó a corromperse este hombre. Y todavía, bueno, muchos dicen que sí hacía cosas ahí medio demoníacas,
hacía muchas señales para que la gente le creyera, ¿sí? Entonces, fíjate, tuvo la oportunidad de salvarse, tuvo la oportunidad de que Dios estuviera con él. ¿Pero qué hizo? ¿Buscó a Dios? ¿Hizo caso a la palabra que Pedro le estaba dando? No. Ahora te pregunto, si tú no haces caso a la palabra, ¿va a ser diferente contigo? O sea, pues yo soy palanca con Dios y ya por eso, no. Dice la Biblia que para Dios no hay acepción de personas. ¿Sí? No hay acepción de personas. ¿Sí? Entonces vamos, siguiente por favor. Quiero ponerte otro ejemplo, perdón, creo que está siendo un poco largo, pero quiero que se entienda bien. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Muchos, era en el tiempo de los Hechos, muchos hermanos estaban vendiendo sus casas para darlo a los pobres. Esta gente, Ananías y Zafira, esta pareja, quisieron hacer ver como que, nosotros también tenemos ese corazón y vamos a entregar el dinero de lo que vendimos. Pero ¿qué pasó? Dice, y sustrajo del precio, sí, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Siguiente. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Siguiente. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. O sea, se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Realmente cuál fue el pecado aquí? Que quisieron engañar a Dios. ¿Sí? Y a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Sabes qué, Pedro? Pues lo vendí, mira, te traigo esta parte para que lo repartas. No hubiera pasado nada, realmente. Pero ellos, no, pues, ¿qué van a decir? Que aquellos hermanos lo vendieron en todo y lo dieron todo y nosotros no, pues, no podemos ser menos. ¿A quién querían engañar? ¿Sí? Vamos, siguiente. Dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Siguiente. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, ellos murieron al instante. Tú sigues con vida y tienes la oportunidad de poder conocer a Dios, de poder hacer las cosas bien. Cosas que aquellos no quisieron hacer. Tú tienes la oportunidad de hacerlo porque tienes vida, porque Dios te está dando la oportunidad, porque estás escuchando la palabra, porque no vas a poder decir, es que no supe, por eso Dios te lo está haciendo saber el día de hoy. Siguiente. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tú estás cosechando el día de hoy? Eso es algo muy importante. Eres tú y Dios y tú tienes que ser muy serio y darte cuenta, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho con la palabra que Dios me ha hablado? Y tomar decisiones. ¿Sí? Siguiente. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando, ¿qué te dan a entender aquí? Si aquellos no escaparon, nosotros tampoco. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo, no porque Dios quiera tu mal, sino porque el pecado
trae graves consecuencias. ¿Sí? Siguiente. Ya para terminar vamos a leer Proverbios. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Fíjate, eso es una promesa. Pero, ¿qué te toca a ti? ¿Qué te toca? Tú tienes que volverte a Dios. Es lo que te decía. Pablo decía en sus epístolas, ¿cómo quisiera yo ser anatema para que mis compatriotas, mi pueblo, conocieran a Cristo? O sea, pero eso no se puede hacer. O sea, Pablo no podía arrepentirse por el pueblo. Cada uno de ellos tenía que tomar su decisión. ¿Sí? Incluso Moisés, cuando estaba delante de Dios y le dijo, Señor, si tú no vas a estar con nosotros, ráeme de tu libro. O sea, si tú no vas a estar con nosotros, ráeme de tu libro. ¿Por qué? Porque Moisés estaba defendiendo al pueblo. ¿Y qué les dijo Dios? Raeré al que haya pecado. A ese sí que voy a raer. Dándole a entender, Moisés, tú eres recto delante de mí, pero el alma que pecare, esa morirá. No te pueden poner otra persona por ti, porque eso lo hizo Jesús, para que tú puedas creer y puedas confiar en Él y puedas ser salvo. Vamos a seguir leyendo. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vamos a detenernos tantito ahí. Entonces, queda a entender, la consecuencia del pecado va a venir. Y ciertamente muchas veces, y yo creo que a muchos a lo mejor lo han hecho. Yo recuerdo que una vez pasé una situación bien difícil y lo que hice en ese momento fue clamar y clamarle a Dios. Gracias a Dios tuvo misericordia de mí. Pero va a llegar un momento en que si nosotros no nos arrepentimos, ¿qué dice aquí? Me vas a buscar de mañana, ¿sí? ¿Y qué dice? Y no me vas a hallar. O sea, no siempre vamos a tener la oportunidad de buscar a Dios. Por eso dice Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú tienes que buscar a Dios. No siempre vas a tener esa oportunidad. Ahora sí, siguiente. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán, y ponga atención en esto, dice, comerán del fruto de su camino. Comerán del fruto de ¿qué? De su camino. O sea, nosotros vamos a comer del fruto de nuestro propio camino, de lo que nosotros estamos eligiendo. Dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Siguiente. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Siguiente. Y con esto terminamos, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y créeme que ese es el propósito de Dios. ¿Sí? Que realmente tú pongas atención, escuches la voz de Dios. ¿Por qué? Para que puedas vivir confiadamente, sin temor del mal. Ese es el propósito. Ese es el propósito de lo que Dios hizo, el traer los mandamientos, el de que Jesús viniera a morir. Todo tiene un propósito, ¿sí? No es solamente, como te decía, no es una religión como a veces nosotros nos lo imaginamos, ¿sí? Que realmente podamos ser muy serios el día de hoy. Que Dios quiera, como decía él, que tengas ese corazón, que le temas, que guardes sus mandamientos, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Pero eso depende ya de ti.
La palabra Dios ya te la dio. Ahora tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Eso te toca a ti. Y nadie lo va a hacer por ti. Entonces, sé muy serio, medita en estas palabras. La verdad que es tiempo, como decía el domingo pasado, es tiempo de que nos volvamos a Dios, hagamos ese barbecho hasta que Dios venga y te enseñe justicia. Pero la decisión tú la tienes que tomar. No va a venir sola, no va a ser algo mágico. Tú tienes que tomar tu decisión. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Vemos que tu corazón, Señor, se duele por tu palabra. Nos dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que proceda en arrepentimiento, Señor. Que por eso es que has tardado tu venida. Porque tú esperas aún, Señor, que las personas puedan pues atender al llamado, escuchar tu voz. Cuánto te ruego, Señor, que el día de hoy haya personas realmente serias, realmente valientes, Señor, que se levanten por ti, para que te sirvan, para que te amen, Señor, y realmente, Señor, aún los beneficiados, pues son ellos, Señor, somos nosotros. Ayuda a cada uno, Señor, a ver tu palabra con mucha seriedad, con temor, con temblor. Ayúdanos a ver, Señor, a qué Dios nos hemos acercado. Señor, que no son meras palabras, tu palabra dice que todo tu palabra se va a cumplir. El cielo y la tierra van a pasar, pero tus palabras no, Señor. Tú les estás dando la oportunidad el día de hoy, Señor, para que se arrepientan, para que se vuelvan. Señor, ayúdalos. Aún yo te pido que produzcas el querer como el hacer para que, por tu buena voluntad, Señor, que realmente, Señor, encuentres esos corazones que te busquen y te amen, Señor. Te pido que sigas tratando durante la semana, Señor, que no permitas que esta palabra caiga solamente en tierra y ya y se quede, Señor, sino que sea tu espíritu que venga a redarguir a cada uno, Señor. La verdad, sigue haciendo la obra, Señor. Tú te das cuenta, Señor, que los días son malos, que estamos en los últimos tiempos, Señor, y pues, Señor, tú estás como cuando dabas voces, Señor, de que llegaba el esposo, así también estás dando voces para que la gente se levante, se despierte y componga sus lámparas, Señor. Padre, por favor, ven a tratar con cada uno. Yo te lo pido en tu nombre. Amén, Señor.